Pensé en 1, armas; 2, pods médicos; y 3, trajes inteligentes. ¿Hay alguno de estos que sería mejor o preferido? Sin embargo, ella no quiere entrar en los pods médicos. Demasiado fácil para ella, dijo una vez. Quiere cosas más complejas. ¿Qué son los trajes inteligentes? Lo último y lo mejor de la indumentaria. Como los trajes de vuelo de tarjeta. Te protegen de daños, temperatura y muchas cosas. Se convierten en armaduras, lo que sea. Los trajes inteligentes están hechos con materiales de alta tecnología, en su mayoría tejidos polimórficos, y controlados por computadora llenos de sensores. Son como el spandex. Son una interfaz mental controlada por ordenador y un sensor controlado con inteligencia artificial avanzada para reaccionar cuando sea necesario, y están alimentados por un pequeño reactor de punto cero en su cinturón. Funcionan como la piel de una nave estelar para reparar y minimizar el daño en el interior. El material está programado para ser de una sola vía. En el caso de un traje, también debe ser flexible y cómodo. Entonces, los trajes inteligentes pueden controlar y regular la temperatura corporal y también controlar las funciones corporales, incluidas las eliminaciones, ¿correcto? No, aún debes ir al baño. Hay otros más complejos, pero a esos no me refiero. Actúan como armaduras y desvían o absorben armas de energía cinética y dirigida, ¿verdad? Sí, tanto la cinética como la energía se absorben. Y al contrario al escudo de una nave de Star Trek, que se debilita cada vez más con cada impacto, estos trajes recolectan la energía recibida y la dispersan usando un vórtice de energía toroidal, prácticamente fortaleciendo el escudo con cada impacto. No puedes destruir la energía, solo puedes transformarla, como sabes. Entonces, la energía que recibe el traje se dispersa por todo el toroide que es, o que tiene, o hace. Entiendo y tiene sentido. Gracias. Entonces, la energía no puede hacer un agujero en el traje, solo lo dispersa a tu alrededor. Lo mismo ocurre con las naves. Cuanto más las golpeas, más fuertes se vuelven. Ok. ¿Qué hay de los campos de fuerza? Eso es un escudo, lo mismo, solo una forma diferente de nombrarlos. ¿Podemos hablar sobre cómo hacerlos o es demasiado peligroso? Estás generando un capullo con una dinámica matemática de energía toroidal, con una fórmula básica que le di a Gosha hace minutos. ¿Recuerdas el principio de frecuencia dominante? Estás usando tanta energía en tu campo toroidal que se convierte en la frecuencia dominante del área inmediata. Es como producir varios toroides uno dentro de otro. Tu nave o traje está en el medio y es el motor de energía. Entonces, cuando recibes un impacto de un arma de energía, llega a la capa exterior, que dispersa la energía un poco, luego a la siguiente, y la dispersa aún más, y así sucesivamente. Para cuando llega al nivel interno de los toroides, se colocan cada uno dentro del otro, como una cebolla, de modo que la energía del impacto se disipa entre ellos, y en realidad está alimentando el capullo
o el toroide escudo. Está bien, pero quiero hacer un campo de fuerza o un escudo como una puerta o para cerrar un agujero en la nave espacial. ¿Cómo se haría esto? Necesitas un motor, un generador de vórtice magnético. Parece que los toroides son la base de toda la generación de campos. Base de casi todo. Un generador de vórtice magnético. El motor de una nave espacial puede describir esto mejor. El traje y la nave estelar son las dos cosas que usan escudos. Los trajes y las naves espaciales utilizan el mismo principio para generar sus escudos. Más fácil de describir con un motor. Los motores de las naves estelares funcionan como una turbina, como un motor a reacción. Están hechos de turbinas interiores delgadas que giran en sentido contrario. Una va en una dirección y la siguiente en sentido contrario a las agujas del reloj. Están girando alrededor de 100.000 RPM, promedio a una potencia militar estándar, es decir, sin potencia adicional. Cada turbina interior se alimenta con una corriente eléctrica de muy alto voltaje, de muy alto amperaje, en el rango de TeV, es decir, trillones de electrones voltios. Una turbina en una dirección obtiene una polaridad de voltaje y la siguiente la opuesta. A medida que giran, invierten el campo electromagnético de alta energía resultante dentro del núcleo de la turbina del motor. Y como todo, tiene un negativo y un positivo. Entonces, el flujo de la dinámica de la energía da como resultado que la parte delantera de la turbina tenga una polaridad y la popa la opuesta, con el flujo de electrones cargados. Este es el flujo resultante y en el proceso crea un capullo. Ese capullo se puede reproducir varias veces como una cebolla, manipulando la relación en la salida de la frecuencia electromagnética de cada turbina contrarrotante. El interior de la turbina tendrá una parte a modo de distribuidor en la base del eje magnético de levitación, cero fricción, como un motor eléctrico, como sus escobillas, pero sin partes que se toquen. Esa pieza le dará a cada turbina interior su carga nominal. La relación entre ellos cambia la salida de cada campo componente y el promedio resultante para todo el complejo de campos que envuelvan la nave. ¿Tiene esto algún sentido por ahora? Absolutamente. Lo entiendo y puedo imaginarlo muy fácilmente. Gracias. A mi modo de ver, la parte difícil sería aislar eléctricamente las pilas de cuchillas unas de otras, al menos para los humanos. Sí, son una complicada máquina en movimiento y también la causa de muchos problemas. En 2016, una nave de caza de clase Al-Fratán L sufrió una desalineación del eje magnético de la turbina del motor, provocando fricción interior de la turbina, dando como resultado una explosión y la pérdida de la nave. Esta complicada parte fue la causa. Ahora debo decir que esto está por encima de los generadores de gravedad y la manipulación de la gravedad para la propulsión. Más avanzado
ya que manipula la frecuencia de las moléculas, de la materia de toda la nave y su contenido. Si recuerdas, te dije que utilizo pequeñas bombas de vacío de turbina de alta velocidad de 6 pulgadas en mi trabajo de proceso láser. Tienen un promedio de unas 80.000 revoluciones por minuto y tienen 8 pilas de cuchillas. Sí. Estoy ejecutando 2 mientras hablamos. A menudo pienso en estos y en las similitudes con nuestros motores artesanales. Pero, por supuesto, se modificarían para mover y controlar el flujo de electrones y no el flujo atómico o molecular. No, usamos el flujo de electrones en un plasma, no atómico ni molecular. Y para que el plasma salga por la nariz, no necesitamos un propulsor como en los toscos intentos humanos de hacer un motor de plasma que funcione. Como el plasma en este tubo que estoy procesando ahora. Entendido, gracias. A la derecha de la imagen está la bomba turbo de la que hablo. Gracias. ¿Ese plasma es puramente eléctrico o estás usando el gas? Estoy energizando un gas helio puro enrarecido, así que no como nuestros motores, pero una idea similar. Estos motores utilizan materiales muy especiales para hacer las palas, las carcasas, etc. ¿Correcto? ¿También se basan en materiales polimórficos? Sí, los materiales son muy importantes aquí. Necesitas aleaciones de titanio polimórficas fundidas en 0G y un equilibrio de peso perfecto para las palas de la turbina. La temperatura típica del núcleo de un motor es superior a 2000 grados Celsius. El equilibrio de peso se puede lograr a medida que el material se funde, ya que se une molecularmente utilizando una matriz controlada por ordenador. Noté que dijiste que usamos un propulsor. No sabía esto. Pensé que eran simplemente electrones y energía libre. Aquí solo necesitamos un conteo de electrones TeV muy alto. Pero en la Tierra están usando combustible y el plasma electromagnético solo se usa para guiar el flujo de energía para aumentar la eficiencia del motor cohete. Aumenta la eficiencia, pero no proporciona el empuje en sí. Entonces, ¿qué tipo de combustible usamos? ¿Tenemos que repostar o está fácilmente disponible incluso en el éter? No usamos combustible. Usamos corriente eléctrica proveniente de condensadores o bobinas grandes que trabajan a temperaturas de superconductores y son alimentadas por reactores de punto cero, sin combustible, sin necesidad de recargar nada, sin fricción, por lo que la nave tiene un alcance prácticamente ilimitado. Oh, lo siento. Entendí arriba que querías decir que teníamos que usar combustible y me confundía. En el pasado nunca mencionaste el combustible. No pensé que usáramos tal cosa. Sí, es punto cero de máxima eficiencia. Estaba hablando de los llamados motores de cohetes de alta energía de propulsión magnética que se están desarrollando ahora en el Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA. Eso tiene más sentido. Lo entiendo, lo siento. No pienso en términos de NASA y cohetería y nada más desde que comencé a hablar contigo y la familia. Después de todo, es tan primitivo. Sin embargo, nuestras naves a reacción utilizan circonita o aleaciones de titanio. Son demasiado frágiles y no son polimórficos, por lo que no pueden curarse por sí mismos, creando grietas interiores que resultan en la destrucción de la turbina. Sí, tienes razón en todos los aspectos. Y este es el problema con las naves y los motores a reacción hechos por humanos aquí ahora.
Serían mejores si pudieran hacer las palas en el espacio, en gravedad cero, para una mejor aleación, pero no hacen mucho de eso que yo sepa. Día siguiente. Así que estábamos hablando de la generación de escudos. Sí, continúa. Ayer describí la envoltura de una nave en un toroide magnético. Magnético solo no será suficiente. Ese es el medio para lograr un fin. Lo que necesitas es la combinación de electromagnéticos para controlar la frecuencia específica, perfecta y precisa del escudo, lo que llamamos armónicos de escudo. Como se ve crudamente en Star Trek, erróneamente por cierto. Eso es controlado por el ordenador central de inteligencia artificial y se logra o modifica variando la relación entre las múltiples turbinas contrarrotantes y la tensión aplicada a cada una de ellas y la velocidad relativa entre ellas. Este escudo electromagnético con armónicos específicos generará un plasma, partículas cargadas que difundirán la energía recibida de un arma como un cañón de plasma o un láser. Ionizará la energía y simplemente alimentará el plasma como más energía. Pero luego está la última parte y la más interesante. Como recordarás con el rayo tractor, puedes generar cualquier cosa de manera efectiva si tienes el plano de energía a un nivel molecular. Este escudo que envuelve toda la nave funciona exactamente de la misma manera, porque es exactamente el mismo principio. Entonces, en teoría, podrías envolver la nave en un capullo de titanio impreso o capullo de acero impreso. Pero un escudo que es sólido no es tan fuerte como uno que ya está vaporizado. Entonces, lo que está produciendo la impresión son partículas de alta energía a una tasa de potencia muy alta. Estoy hablando de varios billones de Tesla. ¿Qué es la materia oscura para nosotros? Simplemente cualquier cosa que sea materia que no esté en 3D. Ahora bien, este escudo de antimateria puede no ser considerado así por los ojos humanos, ya que los humanos tienen otra definición de antimateria. Corrigiendo un error, la materia oscura no es antimateria. La antimateria es la misma estructura nuclear y molecular con una carga opuesta, ¿verdad? Eso tiende a anularse entre sí. Sí, exactamente. Pero esta es la definición humana. Cuando la materia oscura es una masa que las ciencias de la Tierra no han podido explicar, pero deben existir según sus fórmulas. Tiene que estar ahí, pero no pueden encontrarlo. Eso se explica simplemente de una manera fácil para nosotros. Eso se debe a que la ciencia humana solo puede dar cuenta de la materia observable en 3D y no de cualquier cosa que esté en otra dimensión de densidad. Entonces, con un escudo que está generando su propia energía, lo que sucede cuando le das más energía, ya sea desde el núcleo del toroide que lo forma o desde el exterior, simplemente se vuelve más fuerte. Estás alimentando a la bestia.
Entonces, cuanto más disparas a una de nuestras naves, más fuerte se vuelve el escudo, ya sea cinético o basado en energía. Cinético, como una babosa de uranio empobrecido que viaja a 1500 pies por segundo. No puede penetrar, porque cuando llega al escudo, la energía allí es tan grande que lo vaporiza, lo convierte en energía pura. Y por si fuera poco, la frecuencia es tan dominante que también cambiaría la densidad de existencia de la babosa entrante. El mismo principio que cuando haces que la nave salte al hiperespacio, lo que alimenta el escudo de nuevo. Ahora, un problema según los humanos. Lo que sucede dentro de un vórtice energético de esta naturaleza. Ninguna señal saldría jamás, dejando a la nave incomunicada. Pero eso es radio y microondas. Más radio, solo otra frecuencia. Pero nosotros usamos neutrinos muónicos causados por la gravedad. Eso pasa porque existe como un flujo en el éter a una frecuencia UHF, frecuencia ultra alta de inglés, por encima de casi todas las dimensiones densidades. Esto significa que la gravedad puede penetrar los escudos de las naves estelares. Eso implica armas de gravedad, ¿correcto? Quizás. Y existen. Apuesto que sí. Si puedes hacer gravedad artificial para la comodidad de la tripulación de una nave estelar, puedes concentrarla en un rayo. ¿De verdad? Un rayo de gravedad. ¡Wow! Y lo haces todo el tiempo cuando envías frecuencias específicas en la comunicación, solo que más concentradas, como tus láseres. ¿Qué es la gravedad? Los humanos no lo dirán o simplemente no lo entenderán. Los humanos no tienen ni idea. Es un flujo en el éter, pero no reconocen la mera existencia de ninguno de los dos. Entonces, ¿cómo podrían hacerlo? Y por supuesto que sí, Dale, pero lo mantienen dentro de los proyectos negros. No lo reconocen porque no lo entienden, incluso si lo usan. Si reconocieran que saben, entonces abrirían una lata de gusanos donde terminarían dando energía libre a la población humana. Entonces dicen que no saben, pero lo saben. Quizás pueden usarlo o incluso generarlo sin saber qué diablos es dado. Cada nave tiene generadores de gravedad a lo largo de su casco. Los generadores de gravedad con forma de esfera mercurio enriquecido que básicamente gira, sirven como superficies de control en un avión estándar para maniobras, cambio de aspecto, cabeceo, balanceo, guiñada como alerones, flaps, timón y listones en un avión. Pueden mover la nave estelar, como propulsión con velocidad limitada. No es práctico para viajar. Para eso necesitas chorro de plasma o hyperspace. Fíjate que no uso la palabra warp, porque ese es el espacio curvo de Einstein, y eso simplemente no es así. Pero esos simples generadores de gravedad alimentan el escudo con sus propios capullos de alta frecuencia, con puntos específicos a lo largo del casco. Y solo esos son muy efectivos
contra las armas de gravedad. Mismo principio, deflexión. Lo mismo que con la materia, el plasma o lo que sea. Desactiva la ola entrante y la esparce por todo el escudo. Entonces, en conclusión de esta parte, el escudo de una nave estelar no es solo una cosa de energía de una frecuencia, sino que es una cebolla muy compleja, dinámica, de energía altamente controlada desde el rango de puramente alta energía magnética hasta el plasma y el punto cero que genera partículas antimateria a la gravedad, todo en uno. Entonces, ¿tiene algún sentido? Sí, completamente. Gracias por esa explicación ampliada. ¿Alguna imagen que pueda ilustrarlo? Un segundo, déjame ver qué hay disponible. No me gusta usar ilustraciones de Star Trek o Star Wars, porque confiere una idea de ciencia ficción, no como algo que funcione ahora mismo a mi alrededor. Incluso la misma electricidad que alimenta este ordenador que envía una señal a la vuestra proviene de energía de punto cero de 4 reactores de la nave. No hay mucho en materia de ilustraciones en línea. Podría hacer Photoshop, pero necesito tiempo. Esto es una tontería, de muy baja tecnología. Escudos colapsados y pantallas CRT. Estamos muy por encima de la tecnología Star Trek. Ok, dame un momento. Necesito volver al principio. Muy bien, cuando comenzamos la conversación estabas hablando de los motores, turbinas de contrarrotación. Eso sería en lo que entraría, el cómo. Para que quede claro, a diferencia de nuestras, o mías, pequeñas turbinas, con muchas pilas de palas, las pilas de palas de nuestra nave en realidad giran en sentido contrario entre sí, en lugar de ir todas en la misma dirección. ¿Es eso correcto? Sí, giran en sentido contrario para crear una carga diferencial, creando un efecto de remolino que induce el núcleo de la turbina. Y con él, la electricidad en los recuentos de TeV explota en un toroide de plasma electromagnético con frecuencias controlables y específicas, que a su vez se puede utilizar para la formación de escudos para propulsión usando el efecto plasma jet o el salto toroid hyperspace. Dato curioso. El núcleo de la turbina de cada uno de los 4 motores principales de esta nave es tan grande que caben 3 naves de combate clase Suzy. Imagínense el empuje que generan. Puedo y no puedo al mismo tiempo. Ok, gracias. Siguiente aclaración. Si nuestros escudos son tan poderosos y se vuelven más fuertes con el ataque, ¿cómo es posible que alguien pueda dañar o perder una nave estelar? En un ataque o una guerra, o incluso cualquier otra nave extraterrestre, digamos, con la misma protección. La vulnerabilidad sería conocer la secuencia básica de armónicos del escudo. Ese es el rango de frecuencia específico de los niveles magnéticos del escudo, que controlan lo que hacen los otros niveles. Si conoces la relación matemática, conoces la frecuencia del flujo de energía que genera los escudos en todos los niveles. Podrías generar una ráfaga escalar de alta energía con un cañón de plasma o energía con armónicos de frecuencia destructivos exactos, diseñados específicamente para interrumpir
la dinámica de flujo de una nave enemiga. ¿Y eso es lo que hacen cuando os atacan? Sí, por lo tanto, se debe cambiar los armónicos de la base del escudo de vez en cuando, para asegurarse de que no se filtren al enemigo. Entiendo. No esperaba esa respuesta, pero lo entiendo. La única forma de penetrar los escudos es conocer la dinámica de frecuencia. ¿Cómo sabrían esa frecuencia? Un espía. Incluso los sensores pueden emitir algunas lecturas, aunque no lo suficiente. Pero el uso de la tecnología de espectrómetro puede leer rangos de frecuencia, comparando en una tabla cómo se comporta una partícula conocida cuando interactúa con los distintos niveles o capas del escudo. Pero en este caso, no es solo una frecuencia como en Star Trek 7.53 MHz. Es un código de secuencia matemático complicado, dinámico, en el que debes comprender cómo se relaciona una secuencia de frecuencias en movimiento entre sí. Por ejemplo, G. Si tuviera una frecuencia de, digamos, 1.5743 GHz y el enemigo creara la misma frecuencia pero tuviera 180 grados fuera de fase, cancelaría o anularía la frecuencia original. Sí. Claramente, la tecnología para hacer estas cosas está mucho más allá de la capacidad humana, y algunas de ellas solo se pueden hacer en 5D y más allá. Si tienes un escudo usando línea roja, todo lo que necesitas es conocer su frecuencia. Luego generas su opuesto, línea azul, y cancelas la línea roja. Sin escudos, nave enemiga vulnerable. Maravilloso. Creo que eso lo cubre bastante. Ok, ahora para aclarar lo que también se dijo ayer. Mencionaste aleaciones de titanio específicas que pueden soportar temperaturas entre 2000 grados y 3000 grados Celsius. En teoría, puedes hacer una turbina magnética contrarrotante. El primer problema son las estrictas tolerancias necesarias. Luego necesitas un equilibrio perfecto de la turbina, ya que está utilizando RPM muy altas que superan las 100.000. Eso es más de 10 veces el motor de un automóvil de carreras. En la Tierra, ¿cómo se funde una pieza de turbina perfectamente equilibrada de titanio? Por cierto, las tolerancias de las palas del extremo de la pala a la carcasa exterior de mis pequeñas turbinas están por debajo del orden del punto 0001 de pulgada y el equilibrio debe ser casi perfecto. Muy bien, entonces tenemos el problema principal. También usamos cojinetes de levitación magnética. Bien, y avanzado. En la Tierra, pierdes una paleta de ventilador en un avión y aún puedes aterrizar en el aeropuerto más cercano. Digamos en nuestro caso, ¿qué pasa si nuestra nave sufre una falla en la turbina aquí, a 440 años de luz de su puerto? Puede hacerlo por el hiperespacio, con un solo motor. Y también tiene otros 4 motores menores. El uso de metales polimórficos resuelve el problema. Así es como se construyen los cascos de las naves. Microfisuras que luego causarán un problema mayor.
Ahora observa que cada hoja se aplica en ese motor, todas diferentes con diferentes ángulos para la compresión de combustible, pero todas van en la misma dirección y la misma velocidad. En nuestra nave, ¿cada pila de cuchillas gira en sentido contrario a la otra? Sí, eso también resuelve el problema de la inercia. Problema que necesita que un avión estándar tenga una rueda de compensación, especialmente en aviones de hélice monomotor. Las turbinas de una nave espacial no tienen palas del tamaño de las de un motor a reacción, ya que no comprime aire, no comprime nada. Lo que necesitan es el conducto muy eficiente, niveles muy altos de electricidad en un flujo. Por lo tanto, la aleación de metal de la turbina no solo debe ser resistente al calor, sino también autorregenerable. Y si eso no fuera suficiente, debe ser superconductora a temperaturas muy altas, por lo que es una aleación muy especial. Entonces necesitas una estructura molecular específica en el metal de la turbina. Esa estructura es cristalina. ¿Una estructura cristalina ordenada o metacristal? Metacristal y polimórfico. El metal es un cristal o tiene forma de cristal. Esos son meta, más que un cristal, como dijo Dale. Diciendo literalmente a los átomos dónde sentarse en la estructura de celosía cristalina cuando crea la pieza. Genial. Entonces el flujo eléctrico es casi perfecto o perfecto. Eso significa un flujo uniforme en toda la sección de la turbina. Si tienes más flujo cerca de la base, donde se alimenta la electricidad y no tanto hacia atrás, el resultado será caótico y creará resistencia. Purga plasma fuera de frecuencia que no sirve para nada, solo consume energía, interrumpe la energía, etc. Esta es la razón por la que el propio metal de la turbina debe ser superconductor. Estructura de un metal polimórfico. Se trata de partículas fundidas que tienen lugares programables de unión química y eléctrica. Por inteligente me refiero a la inteligencia artificial controlada. La complejidad de cada partícula polimórfica hace que sea necesario eliminar todas las interferencias, incluida la gravedad. También porque debe estar construido en 0G y con campos magnéticos inteligentes, ¿verdad? Sí. Cada pico está controlado independientemente por una frecuencia, por una corriente controlada por una inteligencia artificial de ordenador holográfico. Cada pico repele o atrae a otro y puede programarse para reaccionar, repeler o atraer a otros específicos, dependiendo del campo de electricidad, magnetismo, en el que se encuentre. Esto significa que con el uso de rangos de frecuencia específicos para áreas específicas de una estructura, puedes controlar las partículas para que se unan entre sí tomando una forma muy exacta, a voluntad. La unión molecular es más fuerte que la unión entre titanio o acero de calidad aeronáutica estándar, lo que significa que puedes controlar por ordenador el metal polimórfico en cualquier forma que deseas y mientras esté en esa forma,
será una masa sólida. Estructura atómica aleatoria. No es aleatorio. Se controla a un nivel molecular o casi molecular con el uso de armónicos de una frecuencia. Y si tal estructura sufre daños, solo puede ser y observar una forma, por lo que se cura en nanosegundos. No hay problema de fatiga del metal, ya que nunca se pueden producir grietas. Las turbinas son tan buenas y nuevas como siempre. Lo siento, quise decir que la construcción humana es aleatoria. Sí, o casi. Entonces, con los armónicos, puede programar el metal polimórfico para que tome cualquier forma con una estructura cristalina. Cristal no completo. Y hay otras aplicaciones de este material como cristal, tales como lugares transparentes para el casco, utilizados en esta nave para ventanas y marquesinas, donde la ventana es tan fuerte como el resto del casco que la rodea. Supermetales superconductores transparentes. Los seres humanos piensan que pueden hacer retroingeniería de todo en una nave no humana. No creo que puedan hacer algo para reproducir este tipo de metal. Ni siquiera están cerca, incluso los proyectos negros. Oh, genial, uso esas cosas. Cada pico es un punto de unión y cada pico reacciona de manera diferente cuando se expone a un campo. Algunos atraen a otros, otros no. La forma del objeto final depende de los armónicos diseñados por el ordenador, asignando un armónico para cada lugar del objeto que lo forma y dando su forma con varias frecuencias de energía a las que está expuesto el material. La teoría es bastante simple. El metal no solo puede tener una forma sólida, sino que puede moverse como en la imagen. Puede ondular, deformar o ajustarse. Esto contrae y expande algunos componentes, creando la diferencia entre la relación de cada capa o pala de la turbina para variar la salida o frecuencia de salida del motor. Por lo tanto, no se necesitan servos. No hay partes móviles al lado de la rotación y la precisión es excelente. Y con gran precisión, necesitas crear la frecuencia exacta para que coincida con un destino cuando estás en hipervelocidad. Una parte que se mueve para cambiar algo. Tengo que irme. Puedo continuar de noche si quieres y te interesa. Si tiene algún sentido, ya que no sé cómo estás viendo esto. Siempre interesado. Pregunta rápida. ¿Te importa que sea interactivo con nuestra conversación o prefieres que me quede tranquilo y no interrumpa? Lo trato como si estuviéramos cara a cara y hablando, ¿sabes? Interactúa todo lo que quieras, por favor. Cuando necesito seguir escribiendo sin interrupciones, simplemente lo hago y luego me detengo y te leo. Día siguiente. Ok, ¿estás lista para empezar? Creo que hablamos adecuadamente de los escudos y el equipo asociado. Creo que todas nuestras preguntas fueron respondidas. Podríamos profundizar. Tengo una pregunta tonta. Ok, por favor. ¿Por qué se debilitarían los escudos de una nave de Star Trek con cada impacto? Para mí no es lógico. Puedo entender si algo puede pasar. No tengo ni idea.
más que para generar emoción. Y nadie entendería que los escudos se volverían más fuertes o transmutarían una energía en otra. Sí, porque actúan como un escudo de hierro debilitador, no como un escudo de energía, porque si lo que los está generando no está dañado, entonces ¿por qué se debilitarían? Necesitas algo de energía para iniciar un efecto de punto cero. Entonces, al emparejar el efecto, más energía de un lado, el otro responderá de la misma manera. Es por eso que cuando disparas un arma de energía a los escudos, solo se vuelven más fuertes, porque alimenta a un lado y el otro compensa. Efecto de emparejamiento. Esto es para Gosha. Yasgi mostrando un video. No tanto para ti, Dale, ya que lo has visto. Ahora alimenta la máquina con varios miles de millones de Tesla y verás a qué me refiero. Me cuesta imaginar 1 billón de Tesla. Más como 1 billón de Tesla. El imán más grande aquí en la Tierra que conozco actualmente es de 40 a 50 Teslas. Está ubicado en Florida, Estados Unidos. Ahora ves por qué nada atraviesa estos escudos. Ok, quizás veas mis números como un poco exagerados. Pero recuerda que estamos hablando de máquinas realmente grandes aquí. Una de las turbinas Starship en esta nave tiene como, cifra no exacta, 150 metros de largo. He visto números de Tesla en miles y decenas de miles en dispositivos de implosión magnética, pero este campo es solo por una fracción de segundo. Estoy traduciendo a Tesla solo con mi mente. Normalmente estoy usando electron volt para esto, en el recuento de TeV. Sí, entendido. Los motores de nuestra nave. 8 turbinas de plasma contrarrotativas, 4 principales, 4 secundarias. Y lo que las alimenta son 4 reactores de doble núcleo de cristal toroidal de punto cero, del tamaño de un granero grande. Su energía pasa a través de una serie de 12 bobinas superconductoras, 6 a cada lado de la nave, y luego a los motores. Esta vez Star Trek casi lo hizo bien, ya que es más o menos como está configurado el USS Enterprise NCC 1701. Pero el Enterprise no tiene turbinas. Y los cables solos que alimentan el sistema tienen aproximadamente 1 metro de diámetro y son superconductores. El núcleo debe tener como 70 centímetros más aislamiento y varios de ellos parecen tuberías, no cables. Pero estoy hablando aquí desde mi percibir más o menos. Tendría que ir a ingeniería para obtener los números reales, pero estoy bastante segura de que no estoy tan lejos de cómo están. Como los cables que sostienen el puente de la bahía de San Francisco. Como esos, sí. Pero debes entender que estos motores magnéticos necesitan tanta potencia para cambiar la densidad e impulsar una nave estelar que tiene casi 2 kilómetros de largo, 1,25 millas. Y quién sabe lo pesada que es. Imagínate la potencia necesaria para cambiar la frecuencia de la materia que forma una nave de este tamaño. Envolver la nave en la burbuja 5D y un torus cambia la densidad de la nave o su masa de alguna manera. Sí, así es como funciona. La nave está envuelta en su propio toroide y el toroide cambia la frecuencia de todo lo que hay en su interior, principio de frecuencia dominante. Y el ordenador de inteligencia artificial cambiará la frecuencia de la nave y todo lo que hay en ella
para que coincida con la del destino. Y las cosas que tienen una frecuencia coincidente son más iguales. Entonces estás en el destino. Sí, como debe ser para propulsar y moverse a través del éter, de un punto a otro. Realmente no se mueve a través del éter. Cambia la densidad y la frecuencia. Y una frecuencia es el destino. ¿Por qué? Tendríamos que adentrarnos en el principio de no localidad, lo que significa que desde el éter no hay aquí ni allí. Es solo un cambio de punto de atención, dependiendo de su frecuencia de percepción. Eso significa que la Tierra en sí misma puede verse como cualquier otro planeta que haya existido. Entonces la nave no se mueve, solo está mirando a Erra primero, luego está mirando a la Tierra. Pero para eso necesitas cambiar la frecuencia de cada molécula de la nave y todo lo que contiene para que coincida con un mapa de frecuencias que indique la Tierra. Y una nave estelar de 1 milla y 1/4 de largo tiene bastante masa. Entonces necesitas un montón de Teslas. Entonces, como la nave no se mueve, esto no es propulsión. No hay necesidad de preocuparse por los desechos espaciales, rocas, asteroides y todo eso. La ciencia ficción dice que es peligroso para una nave espacial, ya que dicen que incluso una pequeña partícula de polvo puede hacer un agujero en el casco. Eso se aplica a la velocidad. Eso es impulso, propulsión, chorro de plasma o cohete de plasma. Pero incluso entonces, impactar contra un trozo de roca no es un problema, porque se vaporizará y solo alimentará los escudos, como se describió anteriormente. Otra forma de explicar por qué tanto poder en Tesla o TeV es que, en términos humanos, esta nave estelar y otras similares hace una singularidad frente a ellas, un agujero de gusano, un puente Einstein-Rosenberg, y luego salta a él. Todo a voluntad. Si lo ves de esta manera, ahora comprenderás por qué tanto poder y por qué no exagero. Y en el interior, mientras lo hace, tu taza de té no sentirá una onda. Esta nave solo vibrará cuando utilice maniobras de propulsión por chorro de plasma. Entonces sentirás el esfuerzo que hacen esos 4 enormes motores para mover esta nave gigante. Siento esto especialmente cuando frena. El esfuerzo para detener esta gran nave masiva desde unos 50.000 metros por segundo hasta una velocidad orbital, sea lo que sea necesario, varía. Todo esto puede parecer de muy alta tecnología, y lo es, pero algunas cosas siguen siendo simples. Aunque tiene 2 motores frontales para maniobrar, el empuje retro principal proviene de algo tan simple como cangilones reversibles. Simple en principio, sí. Extremo en implicación y exactitud. Solo por un momento. Imagina que tu tecnología, tu conocimiento, puede parecerte y sentirse aburrido para ti a veces, pero es increíble y casi incomprensible para aquellos de nosotros en este planeta. Sé que la llamas lata en el espacio, pero por el momento tu nave es mágica.
mostrando la imagen. ¿Qué es eso? Como los pilotos de carrera de Star Wars. Solo monta un asiento en un motor a reacción y listo. Cubos de empuje reversibles. Por cierto, a veces simplemente hablo y no tengo ni idea de si me explico o si me excedo o no. No hay problema. Estoy contigo todo el camino y te agradezco por ser precisa. Mostrando la imagen. Motor de impulsión de plasma humano. Todavía usando propulsor. Sí, basado en la ley de Newton. Mostrando la imagen. Necesitas más jugo eléctrico en frecuencias moduladas para funcionar solo con plasma eléctrico sin gas, sin combustible ni propulsor. Mucha más electricidad. Lo que también entiendo es que todo esto está simplificado y expresado en términos humanos para su comprensión, pero no hay necesariamente equivalentes en palabras humanas, y por lo tanto nuestros científicos aquí pueden no comprender todo esto como real o factible. Sí, TeV o Teslas. No usamos esas medidas. Tenemos el nuestro. Muy difícil de traducir. Sí, por supuesto, pero ayuda a los humanos a comprender los conceptos. Sin embargo, todavía faltan 2/5 del rompecabezas básico. Mostrando la imagen. Un generador de plasma para una boquilla plasma jet en el centro, el inyector. ¿Siguen usando el combustible jet? Por ejemplo, los aviones TR-3B todavía queman combustible jet, pero pocos lo reconocen. Ok, ¿lista para otro tema? Sí,